Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder empezar este nuevo día precioso que nos ha dado el Señor. Estamos ya a 9 de julio, día de la independencia de Argentina, y sin lugar a duda también llegando a la mitad de un año difícil como ha sido el año 2020 y parte de este año. Pero seguimos, hermanos, confiados en que la mano del Señor nos va a sostener hasta que todo aquello que Dios ha permitido sea retirado, se levante y podamos seguir adelante con todas las tareas, con todos los proyectos, con todo aquello que por tanto tiempo ha estado casi frenado, muy retenido, pero en Dios haremos proezas. Así que nuestra fe y nuestra confianza es seguir mirando al Señor aún en los tiempos malos. Que el Señor les bendiga. Bueno, Operación Sarepta, este devocional donde leemos la palabra del Señor, la consideramos en sus puntos más importantes y luego oramos. Será lo que vamos a hacer este día viernes, ya fin de semana. Y entonces permítanme leerles en esta mañana el Salmo 32. El Salmo 32. Muy bien. Dice de esta manera este precioso salmo. Vamos a leer solo algunos versículos porque es extenso como para poder desarrollarlo en el tiempo del devocional. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Amén. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, en este tiempito que tenemos de mirar la palabra del Señor. Quiero hablarles de la dicha del perdón. Así se llama el Salmo 32, la dicha, la felicidad, el gozo de ser perdonado. Y el tema pasa por pedir perdón, reconocer los errores, comenzar de vuelta, sin culpas, sin ese peso de acusación, y alzar la cabeza para volver a intentar ser mejores en la vida. Hay un Proverbios, en el capítulo 19 de Proverbios, versículo 3, dice: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra Dios. Hay personas que no reconocen la insensatez en la que viven y por lo tanto van dañándose ellos y dañando a otros. Entonces hoy vamos a ver cómo sentir ese perdón de parte de Dios y esa oportunidad de poder salir adelante. Saben que en este tiempo uno de los mayores problemas que tiene Argentina es que Argentina
no sabe pedir perdón. Y estoy hablando desde lo que es el gobierno, porque es el que nos representa delante de todos. Y este gobierno, no les estoy hablando de política, sino estoy hablando de la forma en que este gobierno que hoy tenemos sobre Argentina jamás pide perdón. No piden perdón. Con todos los errores cometidos, se ha alcanzado en este momento, ya estamos ahí a punto de alcanzar los 100.000 muertos, porque a estas personas se les ocurrió que no iba a llegar el virus a Argentina, así lo dijeron los ministros de salud, no va a llegar, dice. Y luego también, bueno, esto es como un resfrío, dice, una gripe, yo estaría más preocupado por una gripe que por esto. Y esa dejadez, esa insensatez de nuestros gobernantes han producido que en el país haya ya casi 100.000 muertos, entre los que están seres queridos, amigos, compañeros y aún muchos siervos de Dios, que por causa de la desidia y sobre todas las cosas no sería solo eso, sino lamentablemente el estar siempre echando la culpa a otros. No sé si le hace acordar a alguien, siempre culpando a los demás de sus propios errores. Nunca reconocer. Y todo esto, hermano, bíblicamente trae desgracia sobre una nación, sobre un país. Yo estuve mirando cuando Acab y Jezabel trajeron toda la desgracia sobre Israel, 3 años y medio de sequía y un juicio de Dios, porque esas personas, ese matrimonio de reyes jamás pidió perdón a Dios y murieron de la forma más terrible. Saúl se rebeló contra Dios y todo el tiempo estuvo diciendo, sí, pero los filisteos, pero sí los amonitas, vos, al profeta Samuel, vos tienes la culpa de haberte demorado y yo tuve que hacer el culto y Dios se ha enojado conmigo. Cuando Samuel le preguntó al rey Saúl, ¿y por qué no mataste a los que dijo Dios que matara? Y no, la verdad que el pueblo me hizo. Y siempre, hermanos, termina en que el pueblo es destruido. Y en este caso el rey Saúl se le cortó la cabeza a él y a todos sus hijos. Así que en esta mañana permítame decirle que si alguien no sabe pedir perdón, como lo vemos hoy todo el tiempo, errores desastrosos en el gobierno de esta nación, sin embargo nunca dicen perdón, me equivoqué en esto fallé. Y es el hombre, como dice el proverbio, insensato, pervierte su camino y su corazón se irrita, se enoja contra los demás y contra Dios. Y también, hermanos, hay algunas expresiones que yo les he anotado por acá. Una que me gustó muchísimo, huye, escuchen esta, huye de las personas a las que nunca escuchaste pedir perdón. Huye de esas personas. Nosotros tenemos durante el tiempo normal antes de la pandemia,
por muchos años trabajamos con mi esposa con matrimonios, congresos de matrimonios, tanto en el país y fuera del país. Y fuimos muy bendecidos al hacer esa tarea en el matrimonio, acercarlos a Dios, sanar las heridas y poder ser mejores. Pero saben, hermano, que en el trayecto de trabajar con matrimonios, escuchamos tantas veces a hombres decir, bueno, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de este adulterio, yo no tengo la culpa de esta infidelidad, yo no tengo la culpa, ella me descuidó, yo hice, pero no me di cuenta. Y es tan difícil hasta llevarlo al punto de diga, mira, yo fallé, perdóname. Y cuando alguno lo hacía así, inmediatamente se solucionaba el problema y se podía seguir adelante. Yo conversé con un matrimonio de pastores, donde la esposa dijo, estoy cansado, estoy cansada, no doy más. Y del otro lado, alguien dijo, no, yo no tengo la culpa, ella tiene la culpa. Yo actúo como Dios me dice. Y al final tuve que decirle, mira, ¿por qué no aflojas un poco? Y las cosas se pondrían bien. Hoy ese matrimonio no existe. Todo se hizo pedazo, ministerio, familia, como una bolsa de gatos y de perros. Así que en esta mañana permítame leerles el Salmo 32, que habla de los beneficios de saber pedir perdón. Una disculpa es el pegamento de la vida. Cuando nosotros que se nos ha roto algo, enseguida buscamos ese famoso pegamento. Tratamos de unirlo, preparar, poner y pegar. ¿Y cuál es el pegamento en la vida? Lo que puede reparar relaciones rotas, errores cometidos, es pedir perdón, una disculpa. Y entonces, hermanos, sentiremos que esa mochila de acusación personal se va y quedamos libres para avanzar. Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, hemos visto a lo largo de los años a esas personas que supieron beneficiarse del perdón de Dios. Y hubo otros tan duros que pasaron por nuestras iglesias y se perdieron en la oscuridad de sus desgracias, de sus ruinas, por no haber reconocido su falta, su error cometido delante de los ojos de Dios. ¿Saben, hermano, que el Salmo 32 fue escrito por David? Fue escrito por David y se llama Salmo de David Masquil, porque este es un salmo que tenía que ser enseñado
tenía que ser comunicado, transmitido para que otros aprendan. El Salmo 32 fue escrito por David cuando pasó el pecado que cometió al caer terriblemente de la honra, de la gracia de Dios y haberse relacionado con Betsabé. Todos los que conocen la Biblia alguna vez hemos escuchado esta historia. David envió su ejército a pelear y dice la expresión bíblica en el año que los reyes salían a la guerra. Sin embargo, él no salió, envió a sus generales, envió a sus soldados y él se quedó en el palacio. Y ese quedarse fue motivo de una de las manchas más terribles que tuvo el rey David. Un hombre honesto, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese quedarse, es allá buscando el ambiente, la plataforma para alguna cosa que se cruzaba por su cabeza. Él tenía que haber estado en la guerra. Él tenía que haber estado peleando con sus soldados. Y es el mismo paso que hacen hoy muchas personas. Cuando dejan su responsabilidad, cuando dejan lo que saben que es importante, especialmente los hombres de Dios, la iglesia, cuando deja de confiar en esa palabra directiva, esa palabra de instrucción de parte del Señor, es porque están muy pronto a resbalar. Y David, cuando ya sus ejércitos se marcharon, se subió a la terraza de su palacio y comenzó a fanfarronear de todo lo que había hecho, de todo lo que había logrado, pero ya no dio gracias a Dios por lo que Dios le permitió hacer. Simplemente se subió y se sintió satisfecho. Y cuando estaba mirando así, miró para un lado, miró la grandeza de su reino que había sido establecido por Dios. Él había sido vencedor del enemigo más fuerte que tuvo Israel, que fueron los filisteos. Y en un momento, cuando mira hacia los vecinos, ve a una mujer que se está bañando. Desnuda, se está bañando. Y entonces David desciende del terrado y pregunta: ¿quién es esta mujer? Y sus secretarios enseguida miran la dirección y dicen: esta mujer es Betsabé, y su esposo es soldado tuyo. Él ha ido a la batalla con el ejército. Se llama Urías Eteo. Te sirve a ti, rey. Y entonces el rey David hace traer a Betsabé y como rey, como autoridad, se acuesta con ella. Usando su autoridad, se acuesta con esta mujer. Y pasan los días y pareciera que David nada sucedió. Como cuando uno comete un pecado, bueno, nadie me vio, o yo tengo la autoridad y yo soy dueño.
Pero pasaron algunas semanas y Betsabé se presentó y dijo: Rey, estoy embarazada. Estoy embarazada. Y entonces ahora, hermanos, de la tranquilidad que tuvo de que su pecado estaba oculto, que lo había hecho bien, ahora pasa a la preocupación. ¿Cómo hago? Porque el pecado trae consecuencias. ¿Qué hago ahora? Esta mujer está embarazada. Entonces miren, un rey que tenía que estar allá en el frente de batalla, dirigiendo a los escuadrones, dirigiendo a sus generales, dando órdenes o viendo cómo se ganaba la batalla, ahora dice: lleven esta carta al general del ejército. Y ahí sale alguien detrás del ejército y la carta era que envíen a Urías, al esposo de Betsabé, de vuelta. Y cuando este soldado fiel, este soldado íntegro, llega al palacio, pregunta: Rey, ¿para qué me hiciste volver? Yo necesito estar con mis compañeros. Están muriendo algunos. Estamos batallando por el reino. Y David dice: mira, te he llamado para darte vacaciones. Entra con tu esposa, disfruta, no vas a volver a la guerra. Y saben, Urías es tan diferente a este rey David. Urías se va a su casa, pero no entra a la casa. Se sienta en la puerta, en la vereda, para orar por sus compañeros que están peleando. Él es soldado. Él sabe cuál es su lugar. Y cuando le pregunta el rey si por qué no entra y está con su esposa, dice: jamás. Porque yo me debo como soldado a estar allá. No estaría disfrutando del confort, de la compañía, de estar de vacaciones cuando los otros están peleando por mí. Y cuando vio David que Urías no iba a entrar a su casa, lo volvió a enviar al ejército con una carta cerrada. Y en esa carta decía, cuando el general abrió la carta que le entregó Urías, decía estas palabras: pon a Urías donde caen las flechas. Colócalo en el frente de la batalla. Y el general, obediente al rey, lo envía a Urías, allí donde están cayendo miles de flechas del cielo que el enemigo está tirando sobre el ejército. Y esas flechas terminan por atravesar el cuerpo de Urías y cae muerto. Y le envían a avisar al rey: Urías ha muerto en batalla. Y entonces, hermanos y amigos, David trae a Betsabé, que ahora es viuda, y la toma como una esposa, como era la ley de los reyes. Tremenda historia, tremenda mancha en la vida de este hombre
escogido de Dios. Y saben que ahora pasa de haber estado tranquilo con su pecado, preocupado y solucionado el problema del esposo de Betsabé, ahora pasa a creer que él tiene la palabra justa, que él es justo, se sienta en el trono y está endurecido. Y allí aparece el profeta y sacerdote Natán, un consejero de él espiritual. Y ese anciano se acerca a donde David está sentado en el trono. Él es el rey, tiene la corona. Nadie tiene que decirle nada de lo que él hace. Él es el dueño, él es el amo de todo el reino. Pero Natán viene para decirle: rey, necesito que me des un consejo. Que me des un consejo. Y Natán escucha de David y dice: habla. Como rey puedo aconsejar. Y Natán le cuenta, dice: te voy a contar una historia. Un hombre tenía 1000 ovejas. Era rico, poderoso. Y otro hombre tenía una sola oveja. ¿Y qué pasó? Dice David. Que el hombre de las 1000 ovejas tomó la oveja del hombre que tenía una sola, lo mató y le quitó la ovejita. Y yo he venido a preguntarte, David, ¿qué se tiene que hacer con un hombre que ha actuado de esa manera? Y David se pone de pie y con toda la rabia dice: a ese hombre hay que matarlo. Hay que matarlo. Y Natán lo señala con el dedo y le dice: ese hombre eres tú. Porque tú tenías tus harenes llenas de mujeres. Y Urías tenía una sola mujer, fiel, hombre fiel, fiel soldado. Y tú lo mataste para quedarte con su esposa. Y allí entra ahora David en un quebrantarse, en un llorar. Aun cuando nace ese hijo de Betsabé, nace muerto, nace enfermo y muere. Y allí este hombre tirado en el piso, ayunando, derramando lágrimas, porque también hubo un juicio sobre su vida. Dice: este pecado será un golpe sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Habrá consecuencias. Y David llora hasta que un día le dice: Natán, el Señor me ha perdonado. El Señor me ha perdonado. Y él escribe ahora las palabras que hemos leído en esta mañana. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y él perdonará la maldad de mi pecado. Y así él, cuando puede soltar toda esas bilis, ese vómito que tenía adentro y que le hacía tanto daño, pudo sentir el perdón de Dios.
y su reino fue engrandecido. Y termino en esta mañana diciéndoles, hermanos queridos, no pedir perdón, no reconocer las faltas, no pedir disculpas, envejece. Y no solo que envejece, enferma. Hay muchas personas con rabia, con bronca, con culpas, y están enfermos de los huesos. Se van enfermando sus órganos internos, especialmente hígado, el estómago, donde se contraen todos los problemas y los nervios. Y se va perdiendo la vitalidad, la fuerza, las ganas de vivir. Por eso en esta mañana te puedo decir, si quieres descansar, si quieres vivir tranquilo, aprende a pedir perdón. Aprende a disculparte y aprende a perdonar. Porque también está eso, que si otro me ha hecho daño, a veces lo juzgo, lo condeno, o esa expresión que escuchamos a veces en las novelas, que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Y si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Por lo tanto, en esta mañana, también cuando una nación, un presidente, un rey, no sabe pedir perdón, nosotros, la iglesia, tenemos que pedir perdón, que Dios sane a esta tierra, como hoy está Argentina. Teniendo tantas vacas en los campos, hoy se está ofreciendo leche de soja, leche de maní, leche de almendra. En este país donde el trigo crece de una manera maravillosa, muchos niños de Argentina no tienen para llevar un pan a la boca. ¿Sabe por qué? Porque Argentina no sabe pedir perdón. Pero nosotros podemos decir, Señor, perdona a mi nación, perdona a mi país, perdona a esos gobernantes, perdona, Señor, sana la tierra. Abre los cielos de bronce que se han puesto sobre Argentina. La tierra que se ha hecho de hierro para no dar leche, para que no fluya el trigo y la miel. Y entonces, hermano, sentiremos que Dios oye desde los cielos cuando alguien desde la tierra está pidiendo perdón. Oramos al Señor. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que en este día viernes, día de independencia, también nosotros podamos ser libres de toda presión, de toda cosa que afecta nuestra tranquilidad, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. En esta mañana te pedimos perdón, Señor, por los pecados cometidos. Quizás no fueron graves como el de David. Quizás fue esa torpeza de haberme enojado con alguien. Esa situación que se creó mientras estaba en la iglesia trabajando, quizás me ha diferenciado de mi hermano. Perdón, Señor, porque muchas veces afectamos a otros, aún a sabiendas, y luego nos ponemos en el pedestal de no pedir perdón. Te pedimos perdón, Señor, por tu pueblo, por la iglesia, por tus siervos, y pedimos perdón por Argentina. Pedimos perdón, Señor, por esta gente que hoy han destruido a esta nación, creyendo que el comunismo, creyendo que el empobrecer a la nación
los hará estar perpetuos en el poder y no saben que Dios es el que pone y quita a los reyes. Y en esta mañana, Señor, ponemos a Argentina en tu altar. Trae, Señor, liberación, la salida en el nombre de Jesús. Y queremos sentir en este día que todas nuestras culpas han sido quemadas en tu altar y alzamos la cabeza para no ser avergonzados, sino alumbrados por tu palabra, por tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta tarde vamos a terminar con la lección de los reyes de Israel y el lunes estaremos comenzando con un nuevo tema bíblico que lo hacemos a través de WhatsApp y de Telegram. Y también el lunes 7:35, 7:30, 7:35 estaremos otra vez con este devocional de Operación Sarepta, este pequeño ministerio que le hemos llamado así por ser un ministerio hacia las viudas. Así que, hermanos, el Señor les bendiga en este fin de semana y sean gente que perdone y que pida perdón. Y entonces seremos libres, como dice aquí el salmista, y estaremos listos para caminar sanos, fuertes y seguros de que Dios ha perdonado nuestras transgresiones. Bienaventurado, dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión Dios le ha perdonado. Así que, hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero y que Dios les bendiga grandemente. Gracias.